quiero decir, hermano, que cada vez que Dios le hablaba a Moisés de cómo tenía que hacer Aarón con la ofrenda, le daba detalladamente lo que Aarón tenía que hacer. Le daba cómo poner el fuego, cómo tratar al animal, qué tenía que hacer la persona, qué tenía que hacer con las piezas del animal, cómo tratar con cada una, en qué lugar colocar cada pieza del animal. Quiero decir, detalladamente cómo Aarón tenía que hacer. Hermano, esto indica que cuando Dios habla, lo que Él ordena, lo que Él dice, se debe hacer así, tal cual Dios dice. Aquí no había manera de que Aarón hiciera como a él le parecía. No había posibilidad de que él dijera, me parece mejor de aquella otra manera, o yo haría así, me parece mejor, sino que tenía que hacer pura y exclusivamente así como Dios le decía. Esto es importante porque toda esta situación de los sacerdotes, el pueblo, las ofrendas, se aplican a nuestra vida diaria, a nuestro andar cristiano. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que cuando Dios habla y lo que Dios dice, se debe hacer así tal cual Dios habla y así tal cual Dios dice. Que no puede el hombre decir, me parece mejor así, yo lo haría de esta otra manera. Creo que sería mejor que lo haga de esta forma, sino que Dios habla y hay que hacer todo exclusivamente como Dios dice. Por eso Él da tantos detalles. Por eso Él decía de esta manera, de esta manera, de esta manera, y tenía que seguirse al pie de la letra como Dios le dijo a Moisés que le diga a Aarón. Y así Aarón tenía que hacer. Desde el inicio, el israelita no podía traer cualquier animal. No podía traer lo que le parecía, no podía presentar la ofrenda que quería, sino que tenía que hacerse como Dios decía. Esto creo que es un detalle tan importante porque nos va a mostrar, nos va a enseñar que, hermanos, en la iglesia, en el reino de Dios, las cosas son como Dios dice. No son de otra manera. No son como le parece a un hermano, como le parece a una hermana, no son como a mí me parece. Las cosas son como Dios dice. Esto indica que ninguno puede hacer como le parece. Entonces, era tan seria la manera que Aarón tenía de tratar con la ofrenda, era tan seria la manera que tenían los israelitas de traer la ofrenda, que no daba lugar a que cada uno hiciera lo que le parecía, sino que Dios daba las indicaciones y se tenía que hacer así como Dios decía. Y hermanos, esto es importante porque nos muestra cómo nosotros debemos mirar cómo es la iglesia. ¿Qué es lo que Dios dice en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Creo que en general, y esto no lo digo solamente por nosotros, en general a todos los cristianos, pero también a nosotros, nos falta mucha luz de parte del Señor todavía. Necesitamos ser más alumbrados para tener en claro qué es lo que Dios quiere, qué es la iglesia, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Pero para esto necesitamos la luz del Señor. Y para esto también tenemos que tener en cuenta todo lo que Dios dice en su palabra, para que podamos andar de esa manera. Por eso digo que era todo tan detallado como Dios le hablaba a Moisés que le dijera a Aarón. Entonces, creo que es tan importante este punto que no quería que se me pasara de ninguna manera. Por lo tanto, quise decirlo al principio. Y todo lo que empecemos a leer, como este capítulo 1 de Levítico, es la continuación directa del libro de Éxodo. Por ahí nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, un libro antes, un libro después, y no siempre el libro que está después es consecutivo con el libro anterior, no siempre. Pero en este caso sí podemos decir que Levítico es consecutivo al libro de Éxodo, donde en el libro de Éxodo principalmente, entre otras cosas, nosotros vemos que Dios salva al pueblo de Israel
habla de la salvación del pueblo, nuestra propia salvación, y también habla después, al final de Éxodo, de la construcción del tabernáculo y cómo los israelitas tenían que traer los materiales, y Dios le daba las indicaciones también bien específicas de cómo tenía que ser edificado el tabernáculo. Una vez hecho esto, empieza el libro de Levítico, y ahora Dios empieza a hablar en Levítico de cómo deben ser las ofrendas, de que el pueblo tiene que traer ofrendas y cómo deben ser. Por lo tanto, Levítico empieza a hablar de las ofrendas, porque claro, ya tenían tabernáculo, entonces ya podían traer las ofrendas. Anterior a eso no había tabernáculo, hasta que no fuese edificado, no había lugar a donde llevar las ofrendas. Este también es un detalle importante. Dios no solamente dice que hay que traer ofrenda, sino que dice a dónde, cuál es el lugar, pero también dice de qué manera debe ser traída la ofrenda. Dice lo que empezamos a leer en Levítico 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Y como dije, tenían que ser estos animales, por lo menos en el principio lo que estamos compartiendo. No podían traer un animal que encontraran por ahí, quiero decir, un animal salvaje, sino que tenían que ser de los animales que tenían en la casa, que son animales, podemos decir, domesticados, como puede ser una vaca, una oveja, una cabra. Entonces, de estos animales, ellos tenían que traer la ofrenda. No de otro animal, sino de lo que tenían en su casa. Quiero decir, no de alguno que encontraren por ahí. Y este asunto de que ellos tenían el tabernáculo tiene que ver, y hermanos, siempre lo decimos, pero es necesario siempre también recordarlo, que todo lo que hablamos, todo lo que es el libro de Éxodo, Levítico, principalmente todo lo que es la Biblia, toda la Biblia, hace referencia a la persona del Señor. Todas las ofrendas hacen referencia a la persona del Señor Jesús. Todo lo que podemos ver en toda la Biblia hace referencia al Señor Jesús. Por lo tanto, incluso el tabernáculo es una figura, hace referencia a la persona del Señor Jesús. El templo que tenían los israelitas hacía referencia a la persona del Señor. Quiero decir, todo hace referencia y era figura de la persona del Señor. Mientras los israelitas no tenían tabernáculo, no podían traer ofrenda. Pero una vez que estaba el tabernáculo, ellos pudieron empezar a practicar este asunto de las ofrendas. Y nosotros vamos a leer un versículo en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Dice, el versículo 4, perdón, 14, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros leemos así en esta versión, pero hay otras versiones que cuando dice habitó entre nosotros, este versículo 14, algunas versiones dicen tabernaculizó entre nosotros, dando a entender que en la tierra el Señor Jesús era el tabernáculo de Dios. Y esto también lo podemos entender en los otros evangelios cuando el Señor dijo que podían tirar el templo y Él en 3 días lo reedificaría, hablando de su cuerpo como templo de Dios. Y nosotros sabemos que verdaderamente Dios habitaba en el cuerpo del Señor Jesús. Y también, como dice Juan, el Señor Jesús, estando en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios. Por lo tanto,
Aún lo que leemos en el tabernáculo del Antiguo Testamento también es figura de la persona del Señor, por lo que dice Juan 1:14. Y todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, todos apuntaban a la obra del Señor en la cruz, al sacrificio perfecto que iba a hacer el Señor cuando estuviese en la tierra, después de cumplir con todo su ministerio. Vamos a leer un versículo de Hebreos 7:27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso todas las ofrendas, todos los sacrificios, todo lo que se hacía antiguamente y se hizo por tanto tiempo, todo era figura de la obra del Señor, que lo hizo una vez para siempre, entregándose a sí mismo, siendo Él mismo el sacrificio para Dios, ofreciéndose a sí mismo. Ahora nosotros vamos a mirar algo acerca de la ofrenda del holocausto, pero hay diferentes ofrendas y todas hablan de las variadas riquezas del Señor, porque cada ofrenda significa algo diferente a la otra ofrenda, pero todas están hablando de la riqueza del Señor como sacrificio, como ofrenda. El Señor fue la verdadera y real ofrenda. Entonces vamos a seguir leyendo en Levítico. Y dice, si su ofrenda, el versículo 3, fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y en el versículo 3 dice, si su ofrenda fuere holocausto. Y como venimos compartiendo, el holocausto es una ofrenda totalmente quemada, que era, por causa de ser totalmente quemada, ese humo, ese aroma subía como un olor agradable a Dios. Y Dios se deleitaba y era satisfecho por ese aroma, que era totalmente quemado para Él. Y en el versículo 4 que leímos, dice, el 3, la segunda parte, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Este es un punto también importante, que cada israelita traía una ofrenda para Dios al tabernáculo que tenía que entregar al sacerdote para que el sacerdote lo presentara delante de Dios, pero lo hacía de su propia voluntad. El israelita de su voluntad, no era que era obligado por Dios ni presionado para que trajera una ofrenda, sino que dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y esto también es aplicado a cada uno de nosotros. Nosotros cuando, podemos decir siempre, pero principalmente lo podemos notar cuando nos reunimos, traemos una ofrenda para Dios, que no es otra cosa que la propia persona del Señor que está en nuestro interior, y ofrecemos esto a Dios. Y sabemos que a Dios no podemos ofrecer otra cosa que no sea Cristo. No hay otra cosa que a Dios le agrade, que sea un aroma agradable para Él, sino la persona de su amado Hijo. Por lo tanto, nosotros ofrecemos lo que tenemos de Cristo, nosotros ofrecemos a Dios. Y esto es lo que agrada al Padre. Pero lo ofrecemos de nuestra propia voluntad. Dios no nos obliga ni nos presiona para que lo hagamos. Es muy bueno que cada uno de nosotros, de nuestra propia voluntad, nos dispongamos para ofrendar al Señor de la persona de su Hijo, porque esto agrada al Padre. Pero es importante
entender y saber que Dios no nos obliga ni nos presiona, que lo hacemos desde la voluntad de nuestro corazón, porque estamos agradecidos a Él. Le ofrendamos la persona de su Hijo, que es la ofrenda que Dios le agrada. Dice el versículo 4, hablando del israelita que traía la ofrenda: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Dice, quiero leer acá un punto del versículo 4. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Cuando el israelita ponía la mano sobre la cabeza del animal, lo degollaba, el sacerdote tomaba después el animal, en algún caso lo desollaba, partía las piezas, lo ponía en el fuego como holocausto. Pero quiero hacer énfasis en esto. El israelita primero ponía la mano sobre la cabeza del animal. Esto indicaba que él se identificaba con el animal y que reconocía que había otro que tenía que morir por él. Pero alguien tenía que morir. Pero no solamente eso nos indica que nosotros reconocemos que hubo otro que murió, sino que el israelita apoyara la mano indicaba que estaba haciendo una especie de presión sobre la cabeza del animal. Quiero decir, era su apoyo en ese momento. Esto es como decir, la muerte del Señor, la sangre que Él vertió en la cruz, es nuestra base. Eso es nuestro apoyo. Nosotros no podemos presentarnos de ninguna manera delante de Dios si no tenemos esa base, ese apoyo. Y ustedes saben, si nosotros preguntamos a la mayoría de la gente si cree que Jesús murió y cree que Jesús es el Salvador del mundo, la mayoría contestaría que sí. Creo que si habría muy pocos que dijeran que no. Pero el asunto del israelita era que no solamente tenía que reconocer que uno murió o que uno iba a morir por él, sino que él tenía que creer que ese era su sustituto. Esto, hermano, es como indicar, la gente sabe que Jesús murió y la gente no va a negar eso, pero no la gente no se identifica con la muerte del Señor y no se apoya sobre esa muerte. Y esto era justamente lo que hacía el israelita. Cuando apoyaba su mano, daba a entender que se identificaba con esa muerte, que estaba diciendo, si no fuese por este animal, esa muerte que él va a pasar me tocaría a mí. Esto sucede cuando nosotros nos identificamos con la muerte del Señor y decimos, si no hubiese sido por el Señor, yo tendría que estar en ese lugar. Pero gracias al Señor que Él gustó, como dice Hebreos 1:9, dice, Él gustó la muerte por todos. Y gracias al Señor que es así, que Él ocupó nuestro lugar. Pero no solamente uno tenía que saber, sino que tenía que identificarse con aquel que iba a morir. Si nosotros no nos identificamos con la muerte del Señor, no hay manera de que el Señor nos salve, de que su sangre sea eficaz o su muerte sea eficaz para nosotros. Por eso es tan importante la identificación. No solamente, como cualquiera podría decir, sí, Jesús murió, sí, yo sé que Jesús murió. O sí, dicen que Jesús es el Salvador del mundo, sino que la identificación está hablando de que eso es mi base, de que en eso yo me apoyo. Por eso era importante que la mano estuviese sobre la cabeza del animal, que el israelita se identificara. Dice el versículo 3, la segunda parte dice, macho sin defecto lo ofrecerá. Entonces, este también es un punto importante en el sentido que todos nosotros sabemos, si decimos los israelitas tenían que ofrecer
el animal que ofrecieran sin defecto. No solamente que ellos tenían que ver que no tuviese defecto, sino que cuando lo llevaban en ese momento al tabernáculo, los sacerdotes tenían que examinarlo para notar que estuviera sin ningún tipo de falla el animal. No tenía que estar magullado, no tenía que estar lastimado, no tenía que tener ninguna falla. Tenía que ser, como dice acá, dice, macho sin defecto. Tenía que ser un animal sin defecto. Pero estamos hablando de lo que el israelita ofrecía. Y esto indica qué es lo que el pueblo de Dios ofrece. Cuando nosotros ofrecemos lo que ofrecemos a Dios, ¿cuál es nuestra ofrenda para Dios? ¿Le damos lo mejor que tenemos? ¿O le damos como fue sucediendo con el tiempo? Fue sucediendo que en muchos casos los israelitas le daban los animales que estaban defectuosos. Esos animales defectuosos, con el tiempo, los israelitas empezaron a llevar para hacer la ofrenda. Por eso vamos a leer un versículo de Malaquías, capítulo 1. 2 versículos, 8 y 9, que son conocidos, pero es importante que notemos que llegó el tiempo en que los israelitas no ofrecían así como Dios les pedía, sino que llevaban lo que ellos consideraban. Malaquías 1, versículos 8 y 9. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, para ir por partes. Evidentemente, hermanos, algunos israelitas estaban llevando animales defectuosos para ofrenda, para sacrificio. Pero nosotros leímos en Levítico que tenía que ser animal sin defecto. Pero con el correr de los años, con el tiempo, ellos pensaron que podían llevar cualquier tipo de ofrenda de cualquier manera. Por eso yo dije al principio que lo que Dios habló a Moisés, que tenía que hablar a Aarón, era algo bien detallado, bien claro, bien específico, de cómo tenía que ser la ofrenda e incluso cómo tenía que tratar el israelita con la ofrenda, cómo tenían que tratar los sacerdotes y cómo Aarón tenía que tratar con la ofrenda, con lo que iba a ser el sacrificio. Entonces, no era de cualquier manera. Y repito, tengamos en cuenta que esto es aplicado a toda nuestra vida cristiana. Hermanos, nunca es de cualquier manera para con Dios. Nunca es de cualquier manera en la iglesia y nunca es de cualquier manera entre los hermanos. Tampoco nunca es de cualquier manera con los inconversos en nuestra relación. Por eso digo que la vida cristiana es mucho, pero mucho más seria de lo que nosotros percibimos. Por eso decía que necesitamos que el Señor nos alumbre y que nos ayude a poder ver realmente qué es la iglesia, cómo es el Señor, qué quiere el Señor, que no es de cualquier manera. Entonces dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Por eso es necesario que tengamos en cuenta que todo lo que hacemos debe ser hecho para el Señor, pero de una manera como el Señor dice que hay que hacer, no de cualquier manera. Yo dije que el cordero, o el animal que es el becerro, en este caso, el animal fuese oveja o cabra, tenía que ser sin defecto, y que no solamente el israelita tenía que llevarlo siendo consciente, sabiendo que estaba sin defecto,
sino que el sacerdote lo tenía que revisar una vez llegado a él. Por eso es que Pedro, vamos a leer un versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, habla del Señor Jesús. Y él dice cómo era esta ofrenda o este sacrificio, que fuera ofrenda perfecta para Dios. 1 de Pedro 1, 19. Pedro está hablando del Señor y él dice, vamos a leer el 18 para que sea más fácil la comprensión. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así era Cristo, así habló Pedro de Cristo. Era una sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este era sin defecto. La persona del Señor era sin defecto, puro, sin pecado, sin contaminación, sin mancha. Por eso fue de tal agrado para el Padre. Y así era, aunque en aquel tiempo eran animales, lo que tenía que presentar el pueblo de Israel, aún así la figura tenía que ser así como Dios decía. Un animal sin defecto. Dios no iba a recibir algo defectuoso. Por eso la recriminación en Malaquías. Y después los israelitas pretendían que Dios recibiera, o pensaban que Dios iba a recibir un animal defectuoso, y porque ellos ofrendaban o sacrificaban ese animal, pretendían que Dios los bendijera. Y es totalmente inaceptable un pensamiento así. Por eso es que Dios lo recrimina en Malaquías de esa manera. Leemos del 5 en adelante, Levítico 1. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Hay algunos puntos que me van quedando, pero no hay problema en volver un poquito atrás, porque son importantes. Cuando sucedía esto en el pueblo de Israel, como dije, que el israelita ponía la mano sobre el animal era degollado, se quemaba, era sacrificado, se quemaba, y era una ofrenda de holocausto para Dios, hacía expiación para el israelita. Pero esa sangre que ese animal derramaba, esa ofrenda, cubría momentáneamente el pecado del israelita. Pero esto era en la antigüedad y era ese animal que lograba eso. Pero en la obra del Señor Jesús, cuando Él vino, cuando leímos, cuando Él fue el tabernáculo de Dios en la tierra, cuando Él fue a la cruz, cuando Él cumplió la obra, la sangre del Señor, su muerte, Él quitó el pecado. Antiguamente el pecado era cubierto, pero desde la obra del Señor en adelante, cuando Él cumplió la obra, eso fue lo que quitó el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio venir en los evangelios al Señor Jesús, Él dijo del Señor Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los animales solamente cubrían los pecados, pero solamente la obra del Señor quitó el pecado del mundo. El versículo 15 dije: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová,
y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 3, el final, leímos, la última frase dice, delante de Jehová. Lo que hacía, en este caso, o lo que se hacía en ese momento era, tengamos en cuenta esta frase, delante de Jehová. El versículo 5 leímos, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Delante de Jehová, en la presencia de Jehová. Yo no he leído ahora, para corroborar esto, todo Levítico. Pero, hermano, está probado que la frase delante de Jehová y la frase en la presencia de Jehová está por lo menos 60 veces en el libro de Levítico. Quiere decir que todo Levítico, todo lo que hacían los sacerdotes, está en la presencia de Dios. Todo está delante de Dios. Por eso se repite tanto esta frase en el libro Levítico. Delante de Jehová, en la presencia de Jehová. Y si recuerdan, nosotros la semana anterior habíamos compartido acerca de que Aarón tenía que comer en el santuario. Y el santuario tipificaba la presencia de Dios. Y más allá de que seamos conscientes o no, nosotros podemos decir que siempre estamos en la presencia de Dios. A veces nosotros lo aplicamos, no digo que está mal, lo aplicamos cuando nos venimos a reunir y decimos, Señor, venimos a tu presencia. No está mal, porque en este momento estamos reconociendo que todos juntos venimos delante de Dios. Pero en otro sentido, siempre, cada uno de nosotros estamos delante de Dios, dando a entender que Dios siempre nos está mirando y Dios está al tanto completamente. Por eso es importante esta frase, delante de Dios, en la presencia de Dios. Vamos a leer Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y la orientación de Pablo acá a los de Colosa, él les dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Y hermano, esto es todo lo que hacéis, todo lo que hacéis. No es cuando vengo a la reunión, no es cuando estoy, almorzando con la familia o cuando estoy delante de los hermanos o con los hermanos, sino que todo lo que hacéis es en todo momento, siempre. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, sabemos que siempre, en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, y repito, siempre estamos delante de Dios, estamos en la presencia de Dios. Es cierto que podemos notar cuánto fallamos todavía, cuánto nos falta la conciencia de que siempre estamos delante de Dios, de que lo que decimos Dios siempre está escuchando, de lo que hacemos Dios siempre está viendo. Nos falta todavía la conciencia, pero eso no quiere decir que no sea así. Entendemos que, así como dice este libro, delante de Jehová, en la presencia de Jehová, siempre es así. Así siempre estaban los sacerdotes, siempre estaba el pueblo,
y así siempre se hacían las ofrendas en la presencia de Jehová, delante de Dios. Volviendo a Levítico. Desde el 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Ven como paso por paso Dios hablaba a Moisés, que le hablaba a Aarón y le decía cómo tenía que hacer paso por paso con este animal. Tenía que desollar, sacar la piel, dividirlo en sus piezas, cortarlo. Y del 7 dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y aquí tampoco los hijos de Aarón podían hacer como les parecía, no podían agarrar la ofrenda, ponerla así descuidadamente, sino que ellos tenían, dice, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Eso es la ofrenda del holocausto. Una ofrenda que se pone completamente toda en el fuego, que se consume y que todo ese humo que se levanta, que tiene un aroma, sube como un aroma agradable a Dios. No sé si alguien se pone a pensar, si uno hiciera eso con un animal actualmente, ¿cómo será el aroma? Pero creo que no es justamente el punto, ¿no? Sino que lo que indica, es que es justamente una figura de la persona del Señor, indicando de cómo el Señor Jesús, se iba a entregar totalmente a Dios y que eso realmente iba a agradar al Padre. Pensaba mientras cantamos varios himnos con este tenor. No me acuerdo ahora exactamente la frase, pero la idea era: Señor, me entrego totalmente a ti. Señor, creo que uno decía, mi vida rindo a ti, ¿no? Y entiendo que lo cantamos por fe, pero eso lo cumplió el Señor. El Señor Jesús sí que vivió para la voluntad del Padre, sí que le entregó toda su vida, sí que Él se consagró, sí que Él completamente cumplió la voluntad del Padre. Y seguramente en nuestra experiencia todavía no lo logramos, pero sepamos que esa es la voluntad de Dios, que podamos consagrarnos de tal manera que Él pueda deleitarse en cada uno de nosotros, que no estemos a medias, sino que nos podamos consagrar completamente. Y repito, seguramente no es todavía nuestra experiencia, pero sí sabemos que esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Padre, que nosotros podamos entregarnos completamente, que todo esto que cantamos pueda ser hecho real en nosotros. Esto no quiere decir que no tenemos que cantar porque no es real todavía, sino que sí esperamos que eso sea real. Dice el 10: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar.
y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y hasta ahí es muy similar todos los pasos. En este caso leímos que dijo, si fuere del rebaño, ovejas o cabras. La ofrenda anterior era el becerro. Pero los pasos son muy similares, diría iguales, que era totalmente quemada para Dios. Dice el 14, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y otra vez, si preguntamos, y en los que no tenían un becerro, una oveja, una cabra, ¿qué podían llevar? Aquí notamos que podían llevar aves, pero tampoco era cualquier ave, sino que Dios les decía qué tipo de aves tenían que llevar. Dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si bien los animales eran distintos, quiero decir, un becerro es completamente distinto a un palomino o a una tórtola. Una cabra es también diferente a un palomino. Pero el resultado, podemos decir, aunque la ofrenda parece diferente, el resultado era exactamente el mismo. Se llevaba a cabo de la misma manera, porque se tenía que quemar completamente, y cada una de las ofrendas, sea que leamos del becerro, de las ovejas y de las cabras, o que leamos de las aves, el resultado es holocausto, es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Quiero decir, hermanos, había un israelita que podía tener un becerro, un animal, podemos decir, tenía cierta importancia. Había otro israelita que podía traer un palomino o una tórtola, que era mucho más pequeño y seguramente, aparentemente para nosotros, de mucho menos valor. Pero para Dios el resultado era exactamente igual. Eso se tenía que quemar, el sacerdote hacía prácticamente lo mismo, se tenía que quemar y Dios era satisfecho, así como era satisfecho por el becerro que se quemaba, así como era satisfecho por el macho cabrío o por la oveja que se quemaba, así era satisfecho también por el palomino o por la tórtola. Uno podría pensar, pero ¿cómo? Siendo tan diferentes animales. Pero, hermanos, en la práctica, podemos decir, aplicado a nosotros, cuando traemos la ofrenda para Dios, hay hermanos que pueden traer algo que a nuestros ojos parece más abundante. Pero hay hermanos que tal vez traigan algo que a los ojos naturales no parece tan abundante. Pero sin embargo, Dios mira exactamente igual a las ofrendas. El resultado es el mismo. Tal vez algunos hermanos no tengan tanta gracia para hablar, compartir, orar, cantar, pero tienen otra función, o tal vez lo hacen de una forma más pequeña, más breve, pero para Dios es exactamente igual que aquel que hace o dice mucho. Entonces lo que importa es lo que cada uno trae desde su corazón, por su propia voluntad para Dios. Y eso es lo que el Señor recibe y eso es lo que a Él le agrada. Entonces, ese es el deseo de Dios. Y nosotros sabemos que cada uno quisiéramos ser un holocausto. Esto que está totalmente, 100% consagrado a Dios y que sube como un aroma a Dios en el cual Dios se deleita.
cada uno de nosotros quisiéramos ser así. Y seguramente, como dije, todavía no alcanzamos, pero entendemos que esa es la voluntad de Dios. Pero hay alguien que sí pudo, y sabemos que ese fue el Señor Jesús. Por eso vamos a leer Hebreos capítulo 10. Y ese es el modelo, y es el ejemplo para cada uno de nosotros, de cómo el Señor fue alguien que totalmente consagrado a la voluntad del Padre. Hebreos 10, desde el versículo 5. Y cuando pensé esta tarde en leer estos versículos, dije, bueno, desde el versículo 5, leer hasta el 7. Y después me parecía que tenía que leer hasta el 10. Y después hasta el 12. Pero realmente es tan importante, son tan importantes los párrafos hasta el versículo 25, podría decir. Todo es importante, pero bueno, todo esto va muy relacionado. Que no lo podemos leer hasta el 25. Pero hago hincapié en los primeros 3 versículos. Vamos a leer desde Hebreos 10, desde el 5 al 25. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Gracias al Señor. Amén.